Hola, muy buenos días a todos. Saludos, maestro Raúl. Hola, muy buenos días. Qué gusto verlo, profesor. Muy buenos días a todos. Aquí estamos. Buenos días. Buenos días, licenciada. Maestro Abel, qué gusto verlo. Muchísimas gracias. Agradecerles el apoyo, agradecerles que puedan participar con nosotros. Muchísimas gracias. Querida presidenta Fabi, querida Nubia, Federico, Comisionado, José, ¿cómo estás? Sammy, Buenos días. qué gusto. Qué gusto, comisionado Rodrigo. Hola, buenos días, con el gusto de saludarlos. Igualmente un gustazo verles. Gracias Rodrigo por apoyarnos en este día. No, al contrario, ustedes por la invitación, siempre encantado de, ya me siento zacatecano. Sí, Ahora sí, que fui se la venga, semana ¿verdad? pasada y Lo ahora, lo ahorita vamos con a ustedes. exportar, importar. Muy bien. ¿Ya dijiste, Fabi? Luego te voy a echar Sí, ya para sabes. Muy bien. Sí. A la hora que nos indiquen, ya estamos todos conectados. Ya nada más faltaría habilitar la cámara de la directora, presidenta. Listo. Ahí está. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Les damos la bienvenida a este día en el que estamos conmemorando el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Gracias por acudir a esta mesa de diálogo referente al tema el derecho a la protección de datos personales. Y me honro mucho en darle la bienvenida a el maestro José Abel Vázquez Villalobos, director de la Casa de Cultura Jurídica. Muchísimas gracias por estar presente, maestro, por aceptar esta invitación. Siempre es un placer escucharlo. También tenemos presente al doctor Raúl Federico García Pérez, director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien también nos va a decir su punto de vista desde el punto de vista de un abogado, el valor del derecho a la protección de datos personales para la sociedad. Y tenemos también presente a nuestro comisionado presidente del Info de la Ciudad de México, el comisionado presidente, el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García. Muchísimas gracias, comisionado presidente, por acompañarnos, siempre tan solidario con el ISAI. Muchísimas gracias. Y bueno, también está presente nuestra directora de datos personales, de la Dirección de Datos Personales, la licenciada Rubí Durán. Muy bien. Pues la dinámica de esta mesa de diálogo vamos a empezar. El 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Esto, ¿por qué el 28 de enero? Porque en esta fecha se firmó un convenio para la protección de personas con respecto al tratamiento automatizado de datos con carácter personal. Este es el primer convenio de 108. Este es el convenio en materia internacional
que busca crear un marco legal en materia de protección de datos personales. Fue adoptado por el Consejo de Europa y es el primer documento abierto a países no miembros de la Unión Europea. Es el primer documento donde México puede participar sin ser parte de la Unión Europea. Es también considerado el primer instrumento internacional que jurídicamente vinculante al área de protección de datos personales, ya que este obliga a las partes firmantes a tomar las medidas necesarias para adecuar su legislación a los principios establecidos en este convenio. En el ámbito de tratamiento de información personal, el 12 de junio del 2018, México se adhirió a este convenio. Por eso es que el 28 estamos conmemorando siempre el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y siendo uno de los valores que tutela el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tutelamos dos valores, el derecho de acceso a la información, pero también el cuidado de los datos personales. Es por eso que el día de hoy, no es hoy jueves 27, estamos celebrando esta mesa de diálogo y yo quisiera que la licenciada Rubí Durán actuara como moderadora, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, su opinión profesional, siempre ha sido muy importante y muchísimas gracias por participar en esta mesa. A nombre del comisionado Samuel Montoya Álvarez, de la comisionada Nubia Barrios Escamillo y de todo el personal que laboramos en el ISAI, les damos las gracias por participar y apoyarnos con su opinión, con su mensaje, porque siempre es muy importante ver cómo nos ven fuera del instituto, cuál es la opinión que tienen los profesionales fuera del instituto. Muchísimas gracias por participar y le dejo el uso de la voz a la licenciada Rubí Durán, quien dará los pormenores de cómo llevaremos esta mesa de diálogo. Adelante, licenciada Rubí. Muchas gracias, comisionada presidenta, por su mensaje de bienvenida. Les damos a todas y todos la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo organizada por el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en conmemoración, como ya lo mencionó la comisionada presidenta, del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. ¿Cuál es el objetivo de esta mesa de diálogo? Pues generar conciencia sobre la importancia de proteger y difundir el derecho a la protección de datos personales. Esta mesa de diálogo se divide en una ronda y conclusiones. A continuación vamos a dar inicio ya con las presentaciones, las participaciones de nuestros ponentes. Iniciamos con el maestro, la participación del maestro José Abel Vázquez Villalobos, pero antes me voy a permitir leer una breve síntesis curricular. Él es maestro en gestión pública aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con estudios de maestría en historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Es licenciado en Derecho Burocrático por el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado. Y desde el año 1997 desempeña el cargo de director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro Roque Estrada Reynoso, en el estado de Zacatecas. Bienvenido, maestro Abel. Le cedo la palabra hasta por 20 minutos para el desarrollo de su participación. Muchas gracias, licenciada Rubí. Primeramente, agradecer a la presidenta comisionada, a la comisionada presidenta, licenciada Fabiola, por el honor de su invitación de participar en este evento, en esta mesa de reflexión sobre el Día Internacional de la Protección de Datos Personales y en particular sobre el derecho a la protección de datos personales. También mi agradecimiento a la maestra Nubia Barrios Escamilla, comisionada también, y al señor comisionado maestro Samuel Montoya Álvarez, con el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información. La Casa de Cultura Jurídica ha tenido una relación muy estrecha y de apoyo. Y pues hoy con este tema en el que, como ya se ha dicho, se conmemora el Día Internacional de Protección de Datos personales, pues nos hace la reflexión, nos lleva a la reflexión de cuál es el antecedente
de la práctica de todos los derechos humanos, indudablemente, es del atropello, lamentablemente. Nacen los derechos humanos de situaciones de vulneración de la persona humana, y la situación en un principio quizás fue esclavitud, una serie de elementos que ya los tenemos consagrados hoy en el artículo 1 constitucional y en el capítulo 1 también de nuestra Constitución, en donde están estos derechos humanos, y precisamente devienen de un escenario de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y hoy esta situación nos lleva también a considerar como un derecho humano también el acceso a la información y la protección de los datos personales. ¿Qué ha ocurrido? Pues creo que Julio Verne hizo una especie de obra profética con su obra Cumbre de 20.000 leguas de viaje submarino, donde hablaba de ese instrumento de cómo podía transitar el ser humano en profundidades de los mares con toda la facilidad sin tener que padecer la pérdida de la existencia. Pues esa tecnología revolucionó, esa tecnología no ha cesado de estar innovándose, modificándose y transformándose, hasta llegar en estos momentos a que nosotros tenemos las tecnologías de la información, las TICs de información y comunicación. Estas tecnologías han revolucionado las relaciones de la sociedad, la vida social, la cotidianidad, desde el momento en que tenemos la famosa red de información, el Internet, así llamado. También ha revolucionado el hecho de que hoy nos sentimos sorprendidos de la cantidad de información que está fluyendo en esta red mundial, en la cual todos estamos conectados y de la cual también se habla que como existe el espectro legal, también existe el espectro ilegal, lamentablemente. Esa red oscura en la que lo ilícito está siempre viviendo también y ocasionando en un momento dado problemas. Problemas que de acuerdo al escenario de las relaciones sociales han llevado a trastornarlas llevándolas al escenario de un victimizante y una víctima. Y ante el Estado, el gobierno, ha tenido que tomar acciones de regular la información que en un momento está fluyendo en esta red. Pero también hay otra situación muy valiosa que emana del derecho que nace precisamente de un escenario de opacidad, el derecho a la información, la transparencia. ¿La transparencia de quién? De las autoridades. Hoy las leyes están regulando precisamente este escenario. La misma Constitución lo prevé y habla de que el gobierno tiene que ser transparente. Nos está llevando al escenario en el que menos puertas se tengan que tocar para pedir información al gobierno y que sí, nosotros como ciudadanos podamos acceder a la información de una manera puntual, de una manera honesta, de una manera ética y con la veracidad pues que debe de tener los actos del gobierno. Por ese motivo, pues la Constitución se ha transformado y ha tenido esta revolución en el año 2007. El artículo 6 constitucional nos ha convocado a situaciones de, permítame un momentito. Sí. Perdón, Cuidado. en el año 2007 nuestra Constitución ha tenido unas reformas importantes. Esta reforma que ha venido, por ejemplo, se reformó el párrafo primero del artículo 6 constitucional de nuestra Constitución vigente. Luego hubo una reforma también ese mismo 2007 del párrafo segundo. Tenemos también una reforma al párrafo primero y adición a los párrafos segundo, tercero y cuarto en el año 2013. Llegamos hasta el año 2016 en la reforma del apartado A. Pero esta Constitución que hoy nosotros tenemos vigente, en su artículo 6, habla de los derechos humanos, en el capítulo primero de los derechos humanos y en el artículo 6, dicta de la siguiente manera:
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Se impone ya una carga, una obligación para el Estado de brindar la información. Luego reza lo siguiente: toda persona tiene el derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se observará lo siguiente y lo dicta en el apartado A. Aquí ya el artículo habla precisamente de aquella vida privada. Ya empieza a incidir en ello, el derecho de los terceros, la importancia de que el Estado también tiene que garantizar la información, debe de garantizar el acceso a la información, pero en el apartado A dice: para el ejercicio del derecho de la información, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se regirán por los siguientes principios y bases. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del derecho de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. Y bueno, ¿qué pasa con la información a la que se refiere? Pues en particular a la que hoy nos ocupa, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en términos y con las excepciones que fijen las leyes. Entonces ahí está ya otra obligación importante. ¿De cuál? De proteger en los términos de la ley la vida privada y los datos personales. Toda persona, dice el párrafo, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Por ello se establecen, pues, mecanismos de revisión expeditos que se sustanciarán con los organismos autónomos. Y luego, pues muy bien está esta información de datos personales y hace un puntual llamado a los sujetos obligados. Dice en el párrafo quinto: deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de medios electrónicos o disponibles la información completa actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de los objetivos y de los resultados obtenidos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en ello también, en esos medios electrónicos disponibles, van datos personales. Entonces, de ahí que hay una amalgama entre las funciones que se desempeñan en los actos de gobierno, en los que ya nos dicta la Constitución, así como también los que hacen esos actos de gobierno, que son personas humanas. Por ello, pues se han establecido este tipo de situaciones. Y habla de un organismo garante, el organismo garante como lo tenemos en la actualidad. El organismo garante tiene competencia también, dice, para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y a la protección de datos personales,
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo que forme parte de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, en fin, abarca una buena cantidad también de quién hay un organismo que va a estar velando de que se cumplan todo lo que está estableciendo nuestra Constitución política. Para ello, una vez que vemos este dato del artículo 6º, también nos lleva a la reflexión otro artículo más de nuestra Constitución, el artículo 16, en los párrafos primero y segundo. Dice el artículo 16, hablando nuevamente de este derecho: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa del legal procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Esta es una parte fundamental. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Entonces, pues nuestra Carta Magna, que es el punto de partida, ya regula esta situación de los datos personales. Para ello, entonces, ¿qué deviene? Una ley general de transparencia y acceso a la información pública, pero también una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Estos 4 instrumentos normativos son los que regulan la situación del manejo, de la conservación, de la divulgación, del uso de los datos personales. Y por ello también hay una definición, pues entonces, ¿qué son los datos personales? Los define la ley también. ¿A qué le llamamos datos personales? Porque puede estar muy vaga la situación. Y la ley pues puntualiza que es cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. ¿Cuáles podría ser esto? El nombre, sexo, estado civil, domicilio, trabajo, y hay una serie de elementos que están puestos en la persona humana y que son de él, que le dan identidad y que le da en un momento dado visibilidad en la sociedad. Creo que ya me quedan pocos minutos de esta exposición y voy a dar esta situación. Ahora, estos datos personales también con respecto a la Ley General de Transparencia se encuentran también puestos en bases de datos. Por eso se hablan de las fuentes de acceso público. ¿Y cuáles son aquellas? Son aquellas bases de datos, sistemas o archivos que por disposición de ley pueden ser consultadas públicamente cuando no exista impedimento por una norma limitativa y sin más exigencia que en su caso el pago de una contraprestación, tarifa o contribución. No se considerará fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga una procedencia ilícita conforme a las disposiciones establecidas en la ley y demás normativa aplicable, que en un momento dado regula también esta situación. Por ello, esta misma ley también, la de transparencia, sigue abundando en el artículo 4 que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establezca la presente ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la ley federal, la ley de entidades federativas, la normatividad aplicable en sus respectivas competencias, y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones
de interés público y seguridad nacional en los términos dispuestos por esta ley, que esto pues va en sinergia con lo que acabo de mencionar de nuestra Constitución, del artículo 6º y el artículo 16, en donde ya puntualiza qué es la información, qué son los datos personales y cómo estos deben de estar regulados. ¿Por qué es importante? Hoy nos ha invadido la tecnología y pues fácilmente nuestros datos están en manos de mucha gente y en manos de sistemas que colectan esta información de nosotros. Se habla de esa famosa huella digital que vamos dejando en el uso de la Internet. Esta situación también es una cuestión de vulneración. Falta mucho todavía el escenario internacional, por ello la situación de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales está tomando cartas en el asunto y las naciones están volcándose también a regular esta situación del uso de los datos personales y de la forma como están siendo utilizados y divulgados con una situación rápida. Creo que en la experiencia ahora que todos vivimos, de repente te llegan llamadas de instituciones que tú jamás has tenido relación con ellos, sobre todo instituciones financieras o bancarias, en donde te ofrecen tarjetas, te ofrecen créditos y dices, bueno, ¿cómo obtuvieron los datos? Y la sociedad se pregunta, ¿cómo obtuvieron mis datos? ¿Dónde, en qué momento yo autoricé en alguna de estas acciones que tenemos hoy en día en el mundo de la informática, autoricé el uso de mis datos personales? Nuestros datos personales están hoy siendo utilizados en el mejor de los casos para bien y en el peor de los casos para la comisión de delitos y de crímenes. El robo de la identidad es una situación que está muy fuerte hoy en día. Mucha gente está siendo pues perseguida por una entidad financiera por una deuda que jamás solicitó. Y pues, ¿cómo ocurrió esto? El robo de los datos personales. De ahí la importancia del Estado mexicano de ir en sinergia con el escenario internacional de regular la protección de los datos personales. No podemos seguir manteniendo un escenario de tratos crueles, inhumanos y degradantes como parte de la vulneración de nuestros datos personales. Esto es una pequeña reflexión que traigo a través de estos cuatro momentos legales, uno de la Constitución, de la Ley General de Protección de Datos Personales y de la Ley General de Acceso a la Información de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental también. Ya hay organismos, hoy tenemos un Instituto Nacional de Acceso a la Información y tenemos nuestros institutos de acceso a la información en las entidades federativas que están haciendo una noble labor de divulgar entre la sociedad y también en los sujetos obligados de cómo se debe de tener el manejo y cuidado de la información, de los datos personales que tienen en su poder, y del ciudadano de ser responsable en el uso de sus datos personales y de la facilidad con la que los entrega. Tiene que haber la misma ley ya establece un clausulado en donde les pide a la autorización y donde da a conocer para qué necesitan los datos personales. La Corte no es ajena a estas instrucciones también. Cada una de las áreas de la Suprema Corte desde la Presidencia tiene su apartado en el que precisamente da a conocer para qué se van a utilizar sus datos personales y que se pide la autorización en un momento dado de la persona de mantenerlos en su poder. Entonces, no quiero robar más tiempo de los otros panelistas y pues doy por concluida mi intervención en este momento y agradezco nuevamente a la presidenta y a los señores comisionados esta oportunidad que nos han brindado. Muchas gracias, maestro Abel, por su excelente participación sobre la evolución del derecho a la protección de datos personales y el enorme reto que tienen los organismos garantes para difundir este derecho.
Continuamos con la participación de nuestros panelistas. En esta ocasión continuamos con el doctor Raúl Federico García Pérez, quien es director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro en Ciencia Jurídico Penal por la Universidad Autónoma de Zacatecas, en convenio con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctor en Administración Pública por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, máster en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad de Sevilla. También cuenta con un diplomado en la prevención de las violencias y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Actualmente es docente investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y adelante, doctor Raúl, le cedo la palabra hasta por 20 minutos para el desarrollo de su participación. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Y de igual manera que mi querido compañero, Buenos días, Ángel. Buenos días. el maestro Abel Vázquez Villalobos, a quien saludo. Tengo un tiempo que no he tenido el gusto de verlo con todo esto de la pandemia, pero me da mucho verlo que goza de cabal salud. Agradecer a nuestra comisionada presidenta, a la doctora Fabiola Hilda Torres, por esta invitación, siempre tomando en cuenta a la Unidad Académica de Derecho desde su gestión y desde que hemos podido colaborar activamente, así como a la comisionada Nubia Barrios Escamilla y a nuestro comisionado Samuel Montoya Álvarez, a quienes también todo el tiempo han distinguido con su amistad a esta Unidad Académica de Derecho. Saludar también con particular agrado a Rubí Durán Sánchez, a quien tuve el gusto de conocerla hace ya algunos años en las aulas, y pues verla que también va progresando en su vida profesional y académica es un gusto. Y bueno, compartir esta mesa de trabajo, esta mesa de discusión, de compartir con el maestro Abel Vázquez Villalobos y con el invitado del ISAI, el presidente de Info Ciudad de México, Arístides Rodríguez Guerrero García, quien también le mando un saludo desde Zacatecas. Agradecerle nos acompañe el día de hoy. Pues tengo esa oportunidad de abordar un tema que, como se ha mencionado, es sumamente relevante. Ese valor, ¿verdad? El valor del derecho a la protección de los datos personales para la sociedad, es decir, desde un ámbito que pudiéramos llamarlo así del día a día. Bien lo dijo quien me antecedió en el uso de la voz, que lo hizo de manera perfecta, y no me gustaría también volverme reiterativo. Nos mencionó toda esa evolución, todo ese cambio que hay de una o de otra manera en este derecho, ¿verdad? Porque de alguna manera creo que la reflexión nos lleva precisamente a que es un derecho de nuestros días, de actualidad, es un derecho humano que es de nuestra época, por decirlo de alguna manera, es algo que sudamos, que vivimos todos los días, de alguna manera, cuando estamos en el aula, cuando estamos en la escuela, nos van enseñando distintos tipos de derecho y a veces los vemos desde ese contexto histórico y decimos, pues no, estos derechos, más que un contexto histórico, es lo que estamos viviendo en la actualidad. Lo decía el maestro Abel Vázquez Villalobos, cómo de forma, no sé si se me permite usar esa palabra, indiscriminada, vemos cómo se usan nuestros datos en muchos espacios, ¿verdad? Las llamadas telefónicas y a veces no sabemos ni cómo tuvieron acceso a esos datos, ¿verdad? Y por eso creo y me atrevo a hacer esa afirmación de que es un derecho actual y de suma pertinencia. En mi opinión, conforme la sociedad va transformándose, va cambiando, sus interacciones sociales se transforman, sus formas de comunicarse, las formas en las cuales van generando la regulación de esas conductas que vamos encontrando, pues encontramos hechos fácticos, es decir, elementos que se presentan y que nosotros como sociedad consideramos importante regular. Y aquí tenemos este punto. ¿Cuál es? El de proteger nuestros datos. Es decir, conforme va pasando el tiempo, nosotros como sociedad nos hemos dado cuenta que si así como regulamos temas como el derecho a la vida, la atención médica,
la seguridad social, pues nos hemos dado cuenta que tenemos que regular también algo tan importante como son nuestros datos. Y entonces me gustaría decir qué es valor, ¿verdad? Decimos o partimos de la idea cuál es el valor de esta protección en una sociedad. Pues cuando hablamos de palabra valor nos podemos hacer referencia a su definición más simple o más sencilla, es decir, acuñarle precisamente una serie de características que valoramos, que apreciamos. Y entonces los datos se vuelven un bien jurídico de nuestra propiedad, es decir, se vuelven parte de nosotros y entonces como tal, al ser parte de mi esfera jurídica, yo tengo esa posibilidad de elegir cómo se pueden compartir, con quién los puede, qué uso o qué mecanismos se pueden instrumentar en esos datos que se consideran parte de mi persona. Bien lo decía nuestro maestro Abel Vázquez, a nivel constitucional, al estar regulado en los artículos 6 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se construye todo un andamiaje que pudiéramos resumirlo como nuestro Sistema Nacional de Transparencia, en el cual precisamente hemos encontrado la forma de cómo regular esta necesidad social. Una necesidad social que tenemos contemplada. Los datos personales, encontramos muchas definiciones. ¿Qué es un dato personal? Partir también desde esta parte. Si bien la Ley General de Protección de Datos Personales nos hace mención, así como la Ley General de Transparencia, ¿qué son esos datos personales? Las definiciones más simples también nos hablan sobre aquellos elementos que pueden identificar a nuestra persona, es decir, que la hace identificable, que nos describen, que nos precisan, que pueden determinar características propias de nosotros. Y entonces encontramos por ahí algunos datos como pudiese ser nuestra edad, domicilio, número telefónico, correo electrónico. Nos dice esta ley de protección de datos que cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable, se considera que es una persona identificable, cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de la información. Por ahí, haciendo una revisión, encontramos que hay muchas divisiones o teóricamente muchas formas de entender lo que son los datos personales y también de cómo clasificarlos. Muy rápido me gustaría nada más para aquellos que nos siguen a través de la distancia, es una parte también que se ha hecho desde el esfuerzo y ahora sí que de la literatura propia de nuestro país, donde se ha tratado de hacer esta identificación de esta clasificación. Y bueno, tenemos los datos personales que tienen que ver con nuestra identificación, como lo mencionábamos hace un momento, nuestro origen étnico, racial, nuestro mismo nombre, nuestras contraseñas, nuestro CURP, nuestro RFC, o laborales, el espacio en el que laboramos, el domicilio, el teléfono, un correo electrónico propio de este espacio, datos personales como pueden ser los patrimoniales, que puede ser el sueldo, el salario, los impuestos, los de educación, como hace un momento Rubí nos hace una presentación, pues dio a conocer unos datos personales en el tema de la educación, ¿verdad? Hace y manifiesta una serie de datos con los cuales podemos ser identificados. Datos personales como pueden ser nuestras preferencias sexuales, nuestra ideología, datos que tienen que ver hasta con nuestra salud, saber si presentamos algún tipo de enfermedad, algún malestar y que tienen implicaciones en nuestro día a día. Y bueno, todos estos datos encontramos ahí en la ley que hace una clasificación que creo que abarca todo lo que acabamos de mencionar al hacer mención de datos personales sensibles. Es decir, ¿qué son estos datos personales sensibles o por qué es tan importante hacer mención de ellos? Bueno, la ley nos dice que son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a una discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que pueden revelar aspectos como el origen racial o ético, el estado de salud
presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencias sexuales. Esos datos sensibles, entonces, encontramos que nosotros como individuos que nos trasladamos en nuestro día a día dentro de una sociedad, contenemos con nosotros una serie de, precisamente, datos que nos identifican y que unos son más, podríamos decirlo, como, usando esta contextualización, sensibles que otros. Una persona que trata de adquirir o a solicitar un empleo y precisamente da a conocer un dato de esta naturaleza, al ser contratado, si es un dato que se divulga, pues a lo mejor puede ser, como lo dice la ley, objeto de una discriminación, que los demás no quieran acercarse, o un tema religioso, o una preferencia sexual. Es decir, aunque pareciera que son temas superados, que temas como de ciertas enfermedades de transmisión sexual o alguna preferencia sexual, pareciera que son temas ya superados, pues nos damos cuenta durante nuestro sistema de noticias, nuestras redes sociales, que sigue habiendo personas que discriminan, sigue habiendo personas que señalan, sigue habiendo personas que pueden lacerar los principios morales o la misma persona en estas circunstancias. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos precisar esto, que estos datos, como su nombre lo dice, es sumamente importante que al momento en que nosotros los plasmamos, los entregamos o los dejamos bajo el resguardo desde una entidad obligada, como puede ser una institución gubernamental o desde un ente público o privado, perdón, tenemos que hacer referencia a esto. Tienen que tener un cuidado preciso, porque precisamente vivimos en una etapa social en la cual estamos en un hilo, donde dependemos de un hilo de ser vulnerables a una noticia, a un señalamiento, y precisamente ahí, por eso creo que es tan importante dentro de nuestra sociedad. Por ahí también encontramos que dentro de este andamiaje, y creo que es importante decirlo, si no fuese relevante para una sociedad, si fuera un tema que no es relevante para el Estado mismo, entonces no tendríamos un instituto zacatecano de acceso, de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales. Esa es una de las muestras materiales que nos muestran que para nuestra sociedad el respeto y el cuidado de este derecho humano es fundamental. Y encontramos que nuestro Sistema Nacional de Transparencia tiene dentro de todo su ámbito y su competencia, dice, tendrá como objetivo diseñar, ejecutar y evaluar un programa nacional de protección de datos personales que defina la política pública, es decir, las acciones concretas y medibles que harán los institutos y los distintos entes públicos para salvaguardar este derecho que se tutela. Algunos de estas obligaciones dentro de esta política pública podríamos mencionar como puede ser fomentar entre la sociedad una cultura de protección de datos personales. Es decir, si bien buscamos los mecanismos de control, uno que siempre hemos hablado es desde lo social. Es decir, son circunstancias que tenemos que entender desde la raíz, desde el inicio, desde los jóvenes, así como yo recuerdo campañas cuando estaba en el preescolar, en el kinder, y que ya nos enseñaban ahí estos ejercicios de emitir una opinión, de emitir un voto, y que iban en aquel entonces el IFE, y ya nos hacían ahí esos simulacros. Pues asimismo también nosotros tenemos que sensibilizar a la sociedad lo delicado que es el manejo de los datos. Es decir, cómo a través de las instituciones públicas o privadas no podemos hacer un uso sin razón, sin poder tomar conciencia de sus efectos. Y ahí es donde encontramos también un concepto que ha tomado mucha fuerza durante estos últimos años, que ha sido los derechos ARCO, ¿verdad? Donde precisamente todas las personas tienen el derecho para tener el acceso, ratificación o cancelación y oposición de sus datos. Es decir, que nosotros tengamos la posibilidad
o el conocimiento de poder de nuestros datos personales que estén en posesión de un ente, poderlos precisamente conocer en todo momento quién los dispone y para qué están siendo utilizados, solicitar su ratificación si es necesario, la cancelación de los mismos porque puede ser algo que me esté incomodando o oponerse simplemente al uso de estos, ¿verdad? Y ahí pondría como ejemplo, muy sencillo, hablamos de, de estas llamadas telefónicas del banco, pero también es muy común en el correo que llega cierta publicidad y entonces en ocasiones algunas empresas en la parte final pone, si usted ya quiere dejar de recibir este tipo de información, o sea, está haciendo uso, es decir, aquí viene también este famoso uso de privacidad, los avisos de privacidad, que desafortunadamente, hay que decirlo, en ocasiones no los leemos, no les damos esa importancia y pues no hacemos un consentimiento, ¿verdad? De cómo se hace uso de nuestros datos por no presentar ese cuidado. Y precisamente ahora lo vemos en la tecnología, como lo dice el maestro Abel Vázquez Villalobos, con esas famosas cookies, ¿verdad? Que abrimos una página y ya quiero ver la información, nomás le pongo acepto, 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 sin darnos cuenta que precisamente ahí también ellos ya podrán hacer uso de lo que se utilice. Creo que también yo ya, no sé si ya me estoy pasando, también ya voy a cerrar, Rubí. No quiero, creo que aquí todos los que estamos siempre nos gusta participar y bueno, aprovechamos. Pero bueno, muy rápido, yo el día de ayer tengo aquí algunas otras anotaciones, pero me preguntaba, ¿cómo pudiese, si quisiera explicarle a una persona y decirle que realmente esto funciona, que realmente esto existe, cómo lo pudiéramos hacer? ¿Cómo pudiéramos tener un punto de partida que a veces para nosotros los que estamos en la academia decimos un punto objetivo? Y bueno, por suerte encontré en el Sistema Nacional de Transparencia una serie de estadísticas y vemos entonces cómo ha ido evolucionando este tema del acceso de la información y protección de datos personales. Nos dice que en entidades federativas como Zacatecas, en el 2010 tuvieron más de 5,000 solicitudes. No es poca cosa. Y que para el 2020 supera las 10,000 solicitudes. Es decir, en menos de 10 años vemos cómo se duplicó a un 100%. Es decir, quiere decir que la ciudadanía comienza a tomar conciencia de que tiene estos derechos. Es decir, por una parte el tema de acceso a la información y por otro tema el de la protección de los datos personales, que quizás pudiese ser hasta otro tema de discusión, pudiesen ser posturas que ayudan a encontrar un balance, ¿verdad?, para el sistema, es decir, contrapesos, de no caer tampoco en excesos ni de unos ni de otros. Estados vecinos como Durango, por la cercanía, tienen un poco menos, pero de 2,000 solicitudes que tenían en el 2010, para el 2020 estaban acercándose a las 7,000 solicitudes. O el estado de Aguascalientes, de tener 3,000 solicitudes en el 2010, llega aproximadamente a las 8,000 solicitudes. Es decir, vemos entonces cómo si la ciudadanía está comenzando a hacer uso de este derecho y por consiguiente la búsqueda de su protección. Y terminaría mencionando esta estadística, dice número de recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales, es decir, también es otra parte de los derechos que tienen los usuarios y precisamente nos habla de que en Zacatecas en el 2010 estaba cerca de los 100 recursos, para el 2022 estaba acercándose a los 300. Repito, esto nos habla de cómo en tan poco tiempo se ha ido evolucionando en esta construcción de un derecho que a lo mejor lo asociamos, o siempre lo hemos asociado, mejor dicho, al tema de la privacidad, a la parte personal, pero ahora nos damos cuenta que tiene un uso de todos los días, es decir, todos los días podemos ser susceptibles hasta el robo de una identidad, que también se vuelve complejo y bueno, repito, son temas ahí. Yo terminaría, Rubí, mencionando lo siguiente, que en conclusión podemos decir que es un derecho actual, que lo encontramos en todos los días, que es de suma importancia para la sociedad, tanto así que el Estado ha construido todo un andamiaje y todo un sistema para protegerlo.
Y en estos tiempos que hablamos tanto de seguridad, pues precisamente es un derecho que nos da una seguridad fundamental, porque precisamente con un proceso como el que acabamos de vivir, como es el de una pandemia, pues todos compramos en internet, hicimos pedidos y todos nuestros datos los usábamos todos los días. Entonces es importante este resguardo. Y bueno, no me queda más que agradecer a todos por estar atentos al mensaje, por estar aquí con nosotros y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl, por su participación sobre el valor de los datos personales y la importancia de los derechos ARCO y los avisos de privacidad que también nos hacía mención, así como resaltar que poco a poco se está tomando conciencia sobre este derecho a la protección de datos personales. Gracias por su participación, doctor. Y continuamos con nuestra última participación, que será a cargo del maestro Arístides Rodrigo Guerrero García. Él es candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y licenciado en Derecho, grados obtenidos con mención honorífica en dicha casa de estudios. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid, y un curso avanzado sobre protección de datos personales impartido por la misma universidad. El 18 de diciembre de 2018 fue designado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Info Ciudad de México, y posteriormente, el 15 de diciembre del 2021, fue electo como comisionado presidente de este instituto. Adelante, comisionado Arístides, le cedo la palabra hasta por 20 minutos para el desarrollo de su participación. Muchísimas gracias, querida Rubí, y un gusto saludar a mi querida amiga Fabi. Un abrazo hasta Zacatecas, querida presidenta. También a Nubia, un abrazote a mi amigo Samuel, sin duda. José Abel, también muchísimas gracias. Un gusto compartir mesa contigo y naturalmente con Raúl, también Raúl Federico García. Es un gustazo a todas y todos. Y bueno, se escucharon reflexiones bastante interesantes desde la academia, y creo que es importante también ir vislumbrando dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Quiero platicarles que la imagen que ustedes están viendo en la parte trasera de mi pantalla, probablemente ya la conocían. Es un meme que se hizo famoso y que hoy en día fue vendido por 12.2 millones de pesos. El NFT, el ahora arte virtual, se está cotizando de una manera impresionante. Veo en la parte trasera de mi amiga Nubia un coronel bastante bonito. Y los coronel los analizas, los estudias, vas al museo y de repente tú llegas y el arte va subiendo. Pero ¿qué pasa cuando de repente te venden un meme que se hizo famoso, pero ni siquiera te entregan ese meme físicamente? Simplemente hay un certificado digital y resulta que tú eres el propietario de esa imagen o de ese meme y que se está cotizando. O resulta que hoy en día nuestras hijas e hijos están jugando en las muñecas ya no en un entorno físico, sino en un entorno digital, en una aplicación que se llama Tocaboca. Ya no jugamos a las muñecas como antes se hacía, sino en una aplicación que se llama Tocaboca. Ahí compran sus muñecas y ahí van construyendo sus espacios para jugar. Hoy en día, donde estamos en este momento conmemorando el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, pero no estamos en el auditorio, sino yo estoy desde mi oficina y cada uno está en su espacio, pero en el que nos están siguiendo a través de las redes sociales o a través de diferentes medios, tal vez cientos o miles de personas. O la educación que ya no se imparte en un aula, sino se imparte a través de esas plataformas, o una cita con el médico. Y es entonces cuando nosotros nos damos cuenta y vamos viendo cómo toda esta actividad que teníamos en el mundo físico se traslada al mundo digital, pero al trasladarla al mundo digital también implica o se traslada la problemática que vivíamos en el mundo físico y en algunos casos hasta se multiplica si hablamos de protección de datos personales y el derecho a la intimidad. Hoy en día vemos
que el estudio denominado Nuestros datos nunca duermen mostró que en el mundo por minuto se están enviando 41.666.000 mensajes por la plataforma de WhatsApp, o se están subiendo a la plataforma de Instagram 347.000 imágenes por minuto. Entonces vamos viendo cómo las redes sociales empiezan a tener un espacio importante, pero también en materia de protección de datos personales resulta interesante empezar a identificar focos rojos. Nosotros vamos viendo el marco legislativo que tenemos en México y sí, la protección de datos personales emana del artículo 16, segundo párrafo, constitucional, en donde se establece el ejercicio de los derechos ARCO. Y por ahí también en el artículo 20, apartado C, se encuentra escondido la protección de datos personales, pero para las víctimas. En el artículo 73 también de la Constitución se enuncia nada más como una obligación para el legislador para crear una norma. Y si lo bajamos, ¿a dónde llegamos? A dos legislaciones. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que es el paraguas que regula la esfera de competencias tanto de la Federación como de los estados como de los municipios, pero por el otro lado tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y es ahí donde encontramos el foco rojo. ¿De qué año es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares? Del año 2010. Y cualquiera de nosotros diríamos, bueno, es una legislación de 12 años, de 2010 al 2020 son 12 años, no es mucho tiempo, no es tan vieja la legislación. Pero ¿qué ha pasado en el mundo después del 2010? En el 2010, seguramente Raúl Federico, José Abel, Nubia, Fabi y un servidor no utilizábamos Facebook, empezamos a utilizar High Five, que era la plataforma o la red social que llegó a Latinoamérica y que se popularizó principalmente en México y en Brasil. Facebook, a pesar de haber sido la primera red social, fue popular en México años más adelante. Apenas abríamos nuestro Facebook en el año 2009, en el año 2010. Ninguno de nosotros teníamos Instagram porque no existía. Ninguno de nosotros realizábamos compras a través de Amazon y hoy en día probablemente lo hacemos de manera cotidiana, probablemente hasta el café lo pedimos por Amazon. En el 2010 no existía TikTok definitivamente. Y entonces vimos que del 2010 a la fecha se empezó a vivir una revolución tecnológica que se acentuó principalmente a raíz de la pandemia COVID-19. Y entonces nos dimos cuenta y encontramos que México no estaba legislativamente preparado para vivir la protección de datos personales en el entorno digital. Y probablemente cualquiera que nos esté viendo diría, pero ¿quién sí estaba preparado? Pues nadie vislumbrábamos que alguien en China iba, no sé si sea el motivo, pero es lo que se dice, que se iba a comer una sopa de un murciélago y de repente iba a surgir un virus y que iba a cambiar el mundo totalmente en el cómo lo hacemos y cómo lo pensamos. Entonces, México no estaba preparado y el mundo sí lo estaba. El mundo sí se preparó para tener una vida digital. Y les pongo como ejemplo el Reglamento Europeo en materia de protección de datos personales. Y les pongo como ejemplo el PIPEDA en Canadá o el CCPA en California o la Ley 3/2018 en España. El nombre de la ley nos fija su fecha, que es del 2018, y en donde desde ese año, previo a la pandemia, ya pensaban en la protección de datos personales en el entorno digital. Y si nosotros volteamos a ver el título 10º de esta ley, vamos a encontrar un título que se denomina así: Protección de datos personales en el entorno digital. Y en donde regulan aspectos tan interesantes como es el testamento digital. Y en donde regulan aspectos como la videovigilancia en el trabajo. O regulan el derecho a la desconexión digital. Temas tan interesantes que en México no los habíamos vislumbrado hasta que llegó la pandemia COVID-19. Y entonces, ¿qué está pasando en la legislación mexicana? La ley federal no ha sido reformada a la fecha, la ley federal en materia de protección de datos personales, sino de manera paralela hemos estado parchando otras leyes. ¿Por qué no, en lugar de estar bacheando constantemente, cubriendo los baches legislativos, por qué no tenemos una carretera lisa, una buena carretera? Y por carretera me refiero a una buena ley federal en materia de protección de datos personales, porque el derecho a la desconexión digital lo tuvimos que llevar a la Ley Federal del Trabajo. La violencia digital tuvo que ser
añadida como una reforma a los códigos penales de las entidades federativas y a las leyes para erradicar la violencia para las mujeres, las famosas denominadas Ley Olimpia. Y entonces vamos viendo que la protección de datos personales en el entorno digital se ha regulado, uno, a golpe de sentencias y a golpe de bomberazos legislativos para ir cuidando o ir defendiéndonos. Y entonces vamos viendo que en México tomamos una actitud reactiva y no proactiva en materia de protección de datos personales. ¿Qué necesitamos? Una nueva ley federal de protección de datos personales que regule justamente la protección de datos personales en el entorno digital. Y ojo, no estoy hablando de regular el Internet, estoy hablando de ir vislumbrando qué es lo que viene. Hoy en día Amazon ya está haciendo sus primeros prototipos de envío de paquetería a través de drones, y lo mismo está haciendo Domino's Pizza. Hoy en día ya hemos visto que casos como el de Alexa, en donde puede Alexa escuchar todo lo que estamos platicando. O hemos visto casos como el de la Liga, que lo estudió la Agencia Española de Protección de Datos Personales, en donde se demostró que una aplicación estaba abriendo el micrófono de los usuarios y los estaba escuchando. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pasado que estamos en una conversación y hablamos, por señalar un ejemplo, de una taza, y de repente nuestro Facebook ya nos está recomendando tazas para comprar? Y decimos, oye, yo nunca le puse en Google una taza, yo nada más lo dije, me estaban escuchando. Y luego creemos, no, seguramente es mi paranoia, ¿quién me va a querer escuchar a mí? Ojo, muchas veces se nos está escuchando y no nos estamos dando ni cuenta al estar bajando aplicaciones. O el estar estudiando los famosos avisos de privacidad que se están viviendo y que nadie lee, no los leemos. Sí, por un lado, porque no nos enseñan a tener ese cuidado, pero por el otro lado, porque resultan engorrosos y excesivos. El aviso de privacidad simplificado, entonces tendría que tomar aún mayor relevancia. O hace poco vimos en Amazon, y esta noticia es de hace una semana aproximadamente, donde se incorporó una cláusula, la cláusula 42.10 de Amazon, la cual me permito leerla de manera muy breve, y en donde les digo que señala lo siguiente: es para la aplicación el uso de un videojuego y materiales del denominado Lumberyard. Cito: el uso de los materiales de Lumberyard debe cumplir la política de uso aceptable de AWS, Amazon. Es decir, los materiales de uso de Lumberyard no están diseñados para uso en sistemas críticos para la vida o para la seguridad, como el uso o funcionamiento de equipos médicos, sistema de transporte automatizados, vehículos autónomos, control de aeronaves o tráfico aéreo, instalaciones nucleares, naves espaciales tripuladas o uso militar en relación con el combate vivo. Luego, sin embargo, esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra una infección generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso, y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada. Amazon, Amazon. Dicen que lo hicieron a modo de broma justamente para demostrar que nadie lee el aviso de privacidad. Y está en las cláusulas, cualquiera que nos esté siguiendo puede buscarla, es la 42.10. Búsquenla, si quieren, googleenla, y prácticamente nos está avisando de un ataque zombie que va a haber. Obviamente lo hicieron a manera de broma, o algún chistoso lo incorporó, pero justamente para que nos demos cuenta cómo nadie lee los términos y condiciones y los avisos de privacidad. ¿Qué hacer? Reformar la ley federal en materia de protección de datos personales. ¿Qué hacen los órganos garantes? Seguir impulsando la protección de datos personales en el entorno digital de manera coadyuvante con el INAI cuando se trate del sector privado, porque sabemos que el INAI tiene competencia exclusiva en materia de protección de datos personales en posición de particulares. ¿Y qué hacer? Buscar que los avisos de privacidad se simplifiquen para que la ciudadanía pueda entenderlos. Pues es un bosquejo únicamente de lo que quería platicarles, de los retos que tenemos en materia de protección de datos personales, principalmente los órganos garantes locales, los legisladores,
pero la sociedad en general. Muchas gracias de nueva cuenta por la invitación a el Instituto Zacatecano, a quien valoro, agradezco mucho y que estaré constantemente acompañándolos tanto de manera virtual como de manera física, y decirles que también son siempre bienvenidos y bienvenidas a la Ciudad de México. Muchísimas gracias, comisionado Arístides, por su excelente participación. Y bueno, pues ahora sí, sentadas las bases con las 3 intervenciones que acabamos de escuchar, me gustaría resaltar el hecho, y creo que aquí hay una coincidencia con nuestros 3 participantes, en el hecho de la importancia de proteger los datos personales, y más aún en estos tiempos en los que estamos frente a la sociedad de la información, en la cual el uso de la tecnología se ha convertido en el pan de cada día, pues ahora sí que por todos los beneficios que trae consigo, y más en estos tiempos de pandemia en los que la tecnología se ha convertido pues o hemos tenido que migrar ahora sí que totalmente a lo digital, tanto para las cuestiones académicas, laborales y personales. Entonces, pues quiero agradecer enormemente a nuestros participantes que hayan aceptado por ahí participar en esta mesa de diálogo que tuvimos el día de hoy, y pues reiterarles que el objetivo de estas mesas de diálogo, lo que pretendemos en el instituto con este tipo de eventos de difusión, pues es recordar justamente la importancia de proteger la información de carácter personal y generar conciencia de que el inadecuado uso de la misma conlleva responsabilidades y puede traer graves consecuencias para los titulares de la misma. Entonces, yo cedo la palabra a nuestra comisionada presidenta, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, para la entrega de los reconocimientos de nuestros ponentes. Muchísimas gracias, muy interesante escuchar la postura de los 3, el punto de vista. Rodrigo, de veras muy interesante, vamos a checar ese aviso de privacidad, de veras es increíble, pero muchísimas gracias. Y quiero decirles que gracias por trabajar en la virtualidad, gracias por apoyarnos. Vamos a hacerles llegar un reconocimiento. Vamos a hacerles llegar un reconocimiento por su participación, siempre con el agradecimiento de parte del Pleno de los comisionados Samuel Montoya Álvarez, de Nubia Barrios Escamilla y su servidora Fabiola Torres. Gracias a todos los que nos dieron seguimiento. Gracias, licenciada Rubí, también por apoyarnos. Gracias al maestro José Abel Vázquez Villalobos, al maestro Raúl Federico Pérez García y a nuestro comisionado amigo Arístides Rodrigo Guerrero García, y por supuesto a nuestra directora de datos personales. Muchísimas gracias. Haremos llegar este reconocimiento a su correo. Muchísimas gracias, y de manera física. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Un abrazo solidario a todos. Gracias, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. Querida Fabi. Un abrazo. Un gustazo, Abel, Federico, un gustazo. A ver, con ustedes, Sam, un abrazote, querida Nubia también. Gracias. Y Rubí, Gracias muy a buena todos. también presentación. Gracias, gracias. Gracias. Buen día y buenas tardes. Buen día a todos. Hasta luego. Buen día. Gracias, maestro. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias.